Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Generalmente en los tiempos de grandes crisis y sobre todo de decadencia de determinados sistemas, orden económico-social, las clases dominantes, gobernantes, se tornan mucho más crueles. Esto está pasando con el capitalismo y el imperialismo actual, con esta crisis de decadencia en tiempo además de coronavirus. Miren ustedes, la pandemia del coronavirus desnuda el sistema y precipita el proceso. Y el impacto de ese fenómeno manipulado, manejado en una determinada dirección y en función de determinados intereses de clase, de cúpulas capitalistas, provoca en República Dominicana 1 millón de personas suspendidas o despedidas de sus empleos, sin ingresos formales. Estamos hablando de los trabajadores legalizados en empresas formales. En América Latina asciende a 14 millones los suspendidos y despedidos. En los Estados Unidos a 38 millones. Esa valoración es en los 3 meses transcurridos, últimos, o más recientes, digamos. En el mundo, la evaluación que se ha hecho es la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo. Si ustedes le agregan a eso lo que pasa con la llamada economía informal, con los trabajadores y trabajadoras informales, producto ya no solo de la explotación, sobreexplotación del capitalismo, sino de esa exclusión social enorme, que es mucho más que un ejército desempleado, porque muchos jóvenes, muchas jóvenes que llegan a edad apta para trabajar, no logran trabajar. Y una parte grande ni trabaja ni estudia, porque el sistema lo excluye. Entonces hay un contraste brutal. Bueno, dice, ese es el cuadro. Bueno, yo decía, lo de la exclusión social es un volumen todavía mayor, porque todas esas personas que trabajan en áreas informales, de esa economía marginal, le llaman algunos, cuentapropistas precarios, buhoneros, lo que nosotros le llamamos en dominicano chiriperos, también los trabajadores ocasionales que trabajan 2 meses al año y no lo contabilizan en el desempleo. Eso alcanza en países como este, de la llamada periferia del capitalismo, alcanza volúmenes enormes, el 56% es en la República Dominicana de la fuerza económicamente activa. Bueno, en contraste con todo eso, usted tiene entonces, y son datos ofrecidos por la revista Forbes, la misma que dio aquellos datos de los 10 principales millonarios dominicanos. Dice que los 5 multimillonarios más importantes de los Estados Unidos han aumentado su fortuna en medio de la pandemia. Se han enriquecido con el coronavirus.
Bueno, eso es el resultado de una investigación de un programa sobre la desigualdad del Instituto de Estudios de Política, que lo refleja Forbes, posiblemente porque pasan es decir, las contradicciones en las cúpulas del poder muchas veces determinan que se lancen esas denuncias o se den esas informaciones. El crecimiento de la fortuna de esos 5 multimillonarios, y voy a dar los nombres, es de más de un 15%. Y el volumen es 75.000 millones de dólares. Ha crecido su fortuna en 75.5 incluso mil millones de dólares. La fortuna de los 5 aumentó, oigan eso, son cifras astronómicas, a 434 mil millones de dólares. Eso en 2 meses, del 18 de marzo al 19 de mayo. ¿Quiénes son estos personeros del gran capital? Bueno, el dueño y fundador de Amazon, conocida, Jeff Bezos, su fortuna aumentó un 30.6% y llegó a los 147.6 millones de dólares. El dueño de Facebook, un joven, Mark Zuckerberg, que junto con Bezos crecieron en 60.000 millones de dólares. Está Bill Gates, Warren Buffett, su papá era un corredor de bolsa, es el dueño de Hathaway, Coca-Cola, Comdisco, Philips, para mencionarle alguna. Y Larry Ellison, que es el hombre de Oracle, y es también informático, porque ahora viene la era de los informáticos, en grande. Ya estaba, pero viene en grande. Y estos son los que hacen muchas veces de filántropo, ¿no? Miren cómo reaccionó Bill Gates frente al tema de... Porque, ¿qué significó para Bill Gates dar la cuota que daba Estados Unidos, que le suspendió Trump a la OMS? Más cuando él está controlando en gran parte la OMS. Nada frente a esos volúmenes de ganancia. Entonces uno dice, ¿cómo olvidar, cómo negar la lucha de clase en medio de esta situación? Y es lo que hemos dicho y repetido, es que lo del coronavirus no está separado de la crisis acumulada, de esa gran mega crisis, múltiple además, crisis por todas las vertientes, que da una señal clara de decadencia y al mismo tiempo en la decadencia los grandes capitalistas se tornan mucho más agresivos, se producen, claro, está proceso de quiebra de una parte de ellos, pero recomponen todo eso para intentar reafirmar, intensificar la dominación. Ellos están confrontando con gran parte de la humanidad. Y por eso hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo. Y hay que confrontarlo con propuestas transformadoras del sistema, con propuestas de carácter revolucionario. Y lo dejamos ahí en este momento. Pero esos datos indican muchísimo. Pausamos y volvemos.